estaba buscando un diluvio cuando empecé esta investigación. Estaba estudiando mitología comparada, no los grandes textos, no la Biblia ni el Gilgamesh que todo el mundo conoce, sino los textos menos conocidos, las tradiciones orales de culturas que la Academia Occidental ha tratado históricamente como marginales, las tradiciones de los pueblos indígenas de América del Norte y del Sur, las leyendas de las islas del Pacífico, los relatos de las culturas del África subsahariana, las historias de los pueblos del sudeste asiático que no aparecen en los libros de mitología comparada que se estudian en las universidades europeas y americanas, y lo que encontré cuando empecé a catalogar sistemáticamente esas tradiciones fue algo que debería haber resultado obvio, pero que, cuando lo ves por primera vez en toda su extensión, produce una sensación que es difícil de describir con precisión. Todas ellas se recuerdan lo mismo, no de manera vaga, no con las similitudes superficiales que podrías encontrar en cualquier conjunto de tradiciones que comparten elementos humanos universales como el héroe, el monstruo o el viaje, de manera específica, detallada, con elementos tan particulares que su aparición independiente en culturas sin contacto histórico entre sí se vuelve estadísticamente imposible de explicar como coincidencia. Todas recuerdan una inundación que lo cubrió todo, una inundación de la que sobrevivieron solo unos pocos, y una civilización que existía antes de esa inundación y que desapareció con ella. Esa última parte es la que nadie enfatiza suficientemente. No solo recuerdan el agua, recuerdan lo que el agua destruyó. Primero, el inventario, porque necesitas entender la escala del fenómeno antes de poder apreciar por qué la explicación oficial es insuficiente. El relato de Noé en el Génesis es el más conocido en el mundo occidental. Un hombre justo recibe la advertencia divina de una inundación inminente, construye una embarcación, salva a su familia y a los animales, y sobrevive para repoblar la tierra. La inundación dura 40 días y 40 noches. Las aguas cubren incluso las montañas más altas. El relato de Utnapishtim en el poema de Gilgamesh, que predates al relato bíblico, es prácticamente idéntico en sus elementos fundamentales. Un hombre virtuoso recibe advertencia divina, construye una embarcación, salva a su familia y animales y sobrevive. La inundación dura 7 días, las aguas cubren todo. El relato de Manu en los textos sánscritos de la India describe un hombre que es advertido por un pez divino de una inundación inminente. Construye un barco, ata el barco al cuerno del pez durante la inundación y sobrevive para repoblar la tierra. El relato de Deucalión en la mitología griega describe a un hombre justo advertido por Zeus de una inundación inminente, que construye un cofre con su esposa Pirra, flota durante 9 días y 9 noches, mientras las aguas cubren la tierra y sobrevive para repoblar la humanidad. Hasta aquí los 4 relatos más conocidos de la tradición eurasiática. Su similitud ya resulta notable, pero podría explicarse por contacto cultural, por la difusión de un relato original a través de las redes comerciales y culturales del mundo antiguo. Pero entonces llegamos a los relatos que no pueden explicarse por contacto cultural. Los aztecas tenían un relato de diluvio. El Nahuiatl, el cuarto sol, fue destruido por una inundación. La humanidad fue destruida y solo un hombre y una mujer sobrevivieron en un tronco de árbol hueco. Cuando las aguas bajaron, los dioses les ordenaron no encender fuego. Ellos desobedecieron y los dioses los castigaron convirtiéndolos en perros. Los mayas tenían un relato de diluvio. El Popol Vuh describe la destrucción de la humanidad de madera por una inundación enviada por los dioses. Solo unos pocos sobrevivieron. Los incas tenían un relato de diluvio.
Viracocha, el creador, destruyó la primera humanidad con una inundación y creó una nueva humanidad a partir de los supervivientes. Los pueblos indígenas de América del Norte tienen decenas de relatos de diluvio: los Ojibwe, los Cree, los Cherokee, los Hopi, los Lakota, cada uno con sus variaciones particulares, pero todos compartiendo el mismo núcleo narrativo: una inundación que destruyó el mundo anterior, un superviviente o grupo pequeño de supervivientes, una nueva humanidad surgida de esos supervivientes. Los pueblos de las islas del Pacífico tienen relatos de diluvio: los hawaianos, los maoríes de Nueva Zelanda, los samoanos, los fijianos. Todos recuerdan una inundación que cubrió las tierras y mató a la mayoría de la humanidad. Los pueblos indígenas de Australia tienen relatos de diluvio. Los aborígenes de diferentes regiones del continente, sin contacto histórico entre sí, tienen tradiciones que describen inundaciones catastróficas en tiempos ancestrales. Los pueblos del África subsahariana tienen relatos de diluvio: los Yoruba de Nigeria, los Zulú de Sudáfrica, los Luba del Congo. Diferentes culturas, diferentes divinidades, pero el mismo evento central. Estamos hablando de más de 200 tradiciones independientes de diluvio, distribuidas por todos los continentes habitados. Culturas que no tuvieron contacto entre sí hasta los tiempos modernos. Culturas que desarrollaron sistemas de escritura, religiones, idiomas y estructuras sociales completamente diferentes, y todas ellas recuerdan lo mismo. ¿Cómo es posible? La explicación oficial tiene varias versiones. La primera, que fue dominante durante gran parte del siglo XX, dice que los relatos de diluvio son simplemente narrativas universales que emergen naturalmente en todas las culturas porque las inundaciones son fenómenos comunes y traumáticos. Las crecidas de ríos, las inundaciones costeras, las tormentas que anegan valles, son experiencias que cualquier cultura asentada cerca de agua ha tenido, y esas experiencias locales se amplifican y universalizan en la narrativa cultural hasta convertirse en relatos de inundaciones catastróficas. Es una explicación razonable para explicar la existencia de relatos de diluvio en general, pero no explica las similitudes específicas, porque los relatos de diluvio no solo comparten el elemento de la inundación, comparten elementos específicos que no tienen justificación como experiencia universal: el superviviente advertido previamente, la embarcación o flotador que permite la supervivencia, los animales salvados junto con los humanos, la paloma o el pájaro enviado a buscar tierra, la montaña donde encalla la embarcación cuando las aguas bajan, la nueva alianza entre la divinidad y la humanidad superviviente. Esos elementos específicos no son universales, no emergen naturalmente de la experiencia de cualquier inundación local, son detalles narrativos particulares que, si aparecen independientemente en culturas sin contacto, o bien son coincidencia estadísticamente imposible, o bien reflejan un evento real que esas culturas experimentaron o del que recibieron información de alguna fuente común. La segunda explicación oficial, que ha ganado terreno en las últimas décadas, acepta que los relatos de diluvio reflejan un evento real, pero lo sitúa en el periodo del final de la última glaciación, hace entre 10.000 y 12.000 años, cuando el deshielo de los grandes mantos de hielo del Pleistoceno produjo una elevación global del nivel del mar de aproximadamente 120 metros. Esa elevación del nivel del mar fue real, está bien documentada geológicamente
y produjo inundaciones de gran escala en las zonas costeras habitadas de todo el mundo, las costas del Mediterráneo, del Golfo Pérsico, del sudeste asiático, de América, fueron radicalmente reconfiguradas en ese periodo. Tierras que habían sido habitadas quedaron sumergidas. Es una explicación que funciona para explicar el origen de los relatos de diluvio en términos generales, pero tiene un problema cronológico. Los eventos que describe, la elevación gradual del nivel del mar durante miles de años, no corresponden completamente con la naturaleza catastrófica y repentina de los diluvios que las tradiciones recuerdan. Las tradiciones no describen una inundación gradual durante generaciones, describen un evento súbito, catastrófico, que ocurrió en el espacio de días o semanas, que mató a la gran mayoría de la humanidad en un tiempo muy corto. Hubo un evento de esa escala y esa velocidad. Aquí es donde la geología moderna se vuelve perturbadora, porque hay evidencia de que sí. En 1997, los oceanógrafos William Bryan y Walter Pittman publicaron un análisis que proponía que el Mar Negro había sido un lago de agua dulce hasta aproximadamente el año 5600 a.C., cuando el nivel del Mediterráneo subió lo suficiente para romper la barrera natural del Bósforo y descargar agua salada en el lago con una violencia extraordinaria. Según su análisis, el nivel del agua en el Mar Negro subió aproximadamente 15 centímetros por día durante meses, inundando gradualmente pero de manera sostenida las tierras habitadas alrededor del lago. El análisis de Ryan y Pittman fue controversial. Ha sido parcialmente confirmado y parcialmente cuestionado por investigaciones posteriores, pero la idea central, que hubo eventos de inundación catastrófica en el área del Mar Negro en periodos históricamente relevantes, tiene base geológica sólida, y el área del Mar Negro es precisamente la región donde los relatos de diluvio más específicos y más influyentes tienen su origen: el Gilgamesh mesopotámico, la tradición bíblica, los relatos griegos. Todas esas tradiciones se originan en culturas que vivían en las regiones circundantes al Mar Negro y al Mediterráneo oriental. ¿Fue el diluvio del Mar Negro el evento original que generó los relatos de diluvio eurasiáticos? Es posible, pero no explica los relatos de América, de Australia, de las islas del Pacífico, de África subsahariana. Para explicar esos, necesitas algo más global, y aquí es donde la hipótesis que nos ha ocupado a lo largo de este canal se vuelve relevante. Si existió una civilización global antes del siglo XIX, una civilización que la historia oficial no reconoce, una civilización que fue destruida o severamente dañada por un evento catastrófico en algún momento entre el año 5000 y el año 12000 a.C., esa civilización habría tenido la distribución geográfica necesaria para transmitir el recuerdo de ese evento a todas las culturas que la conocieron o que sobrevivieron a su desaparición. Los sobrevivientes de esa civilización, dispersados por todo el mundo después del evento catastrófico, habrían llevado consigo el recuerdo de lo que ocurrió, y ese recuerdo, transmitido de generación en generación durante milenios, habría dado origen a los relatos de diluvio que encontramos en todas las culturas del mundo. No es una hipótesis nueva. Fue propuesta por investigadores como Graham Hancock, cuyo trabajo ha sido sistemáticamente marginado por la Academia Oficial, precisamente porque sus implicaciones son demasiado perturbadoras para la narrativa establecida. Pero la evidencia que esa hipótesis explica, los más de 200 relatos independientes de diluvio con elementos específicos compartidos, es evidencia real que la Academia Oficial no ha explicado satisfactoriamente. Hubo una civilización antes del diluvio, una civilización suficientemente extendida y sofisticada para que su recuerdo sobreviviera en todas las culturas del mundo.
Y fue esa civilización la que la historia oficial denomina Tartaria o algo anterior a Tartaria, algo cuyas huellas estamos rastreando en este canal video tras video. Quiero cerrar con algo que encontré al final de esta investigación y que me resulta imposible ignorar. En 2007, un equipo de investigadores publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences un análisis de una capa de material extraterrestre encontrada en múltiples sitios arqueológicos de América del Norte, Europa y Asia Occidental, datada en aproximadamente 12.900 años antes del presente. Esa capa, que los investigadores denominaron la capa de impacto del Younger Dryas, contiene nanodiamantes, microesferas de carbono, iridio y otros marcadores de un impacto extraterrestre o de una combustión de alta temperatura a escala masiva. Su presencia en sitios tan dispersos geográficamente sugiere un evento de escala global que ocurrió hace aproximadamente 12.900 años. ¿Qué fue ese evento? Los investigadores proponen un impacto de cometa o asteroide, o posiblemente múltiples impactos, que habrían causado incendios masivos en América del Norte, la extinción de la megafauna del Pleistoceno y cambios climáticos abruptos que habrían afectado a toda la humanidad del período. Un evento de esa escala, hace 12.900 años, habría sido exactamente el tipo de catástrofe que generaría relatos de diluvio globales. Los incendios masivos habrían producido lluvia de material particulado. El impacto en zonas costeras o en mantos de hielo habría generado tsunamis y elevaciones locales del nivel del mar. El cambio climático abrupto habría producido lluvias extraordinarias en algunas regiones. Fue el impacto del Younger Dryas, el diluvio que todas las culturas recuerdan. La hipótesis es científicamente seria y ha sido debatida en la literatura académica de alto nivel. No es certeza, pero es evidencia de que un evento catastrófico global ocurrió en el periodo que los relatos de diluvio describen. Y si ese evento destruyó o severamente dañó una civilización que existía antes de él, una civilización que los 200 relatos de diluvio recuerdan implícitamente al describir el mundo que existía antes del agua, entonces tenemos algo más que mitos. Tenemos memoria, la memoria de un mundo que existió antes del diluvio, un mundo más sofisticado de lo que la narrativa oficial reconoce, un mundo cuyas huellas seguimos encontrando en las estructuras que no deberían existir, en los conocimientos que no deberían haber sido posibles, en los esqueletos que desaparecieron de los archivos y en las torres que fueron demolidas antes de que pudiéramos preguntar qué hacían realmente. Hubo un diluvio que destruyó una civilización global. Son los 200 relatos independientes, la memoria colectiva de ese evento y qué sabían los supervivientes de ese mundo anterior que nosotros hemos perdido o que alguien ha decidido que no debemos recuperar. El agua cubre el 71% de la superficie de la Tierra. Lo que está bajo esa agua, lo que existió antes de que el nivel del mar subiera, lo que las tradiciones de todas las culturas del mundo recuerdan como el mundo anterior al diluvio, todavía está ahí, esperando las preguntas correctas. Si este video te ha hecho pensar, considera suscribirte. La investigación continúa y el próximo video va a lugares que la mayoría de los canales no se atreven a tocar. Nos vemos allí.